Espero que esté muy bien. Estamos esperando a que se conecte Andy. No sé si Andy estará por ahí. Acá estoy, Anto. Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Un gusto tenerlos acá en esta charla de Andrés. Como sabrán, estamos hoy acá reunidos para hablar un poco sobre neurociencias y aprendizaje. Y cuando organizamos esta charla dijimos, qué mejor que invitarlo a Andy a que nada, que nos cuente un poco sobre cómo estos dos mundos pueden congeniarse en el espacio y tiempo. Como sabrán, o no sé si se saben, pero Andrés es de carrera es físico, pero también es investigador, es científico de comportamiento, pero bueno, ¿qué mejor que Andy para presentarse él mismo? Bueno, bueno, Anto, gracias. Y gracias en general a todo el equipo de Neurotransmitiendo que me invitó a esta charla y que nada, creo que juntando fuerza entre todos vamos a llegar a cada vez más gente. Así que estoy re contento de poder estar charlando hoy. Además, eh, ¿cuántos somos? 57 héroes. Hoy te convertís en héroe porque estamos compitiendo no solo con el inicio de un feriado largo, sino con el lanzamiento de Artemis, la nave de la NASA que lleva tripulación a la Luna, que está despegando en escasos minutos. Así que el público nerd al que yo muchas veces trato de llegar estará en este momento mirando el despegue de la nave de la NASA. Pero bueno. Para setear expectativas, la idea es que yo voy a hablar unos 40 minutos y después tenemos 20 minutos más. Queremos terminar más o menos puntual a las 8, así que después tenemos 20 minutos más para charlar. Lo que voy a hacer es presentar un poco, irme basando en el libro que acabo de publicar, enseñar el ABC de la alfabetización, así se llama la charla. Quiero contarles el proyecto también que tenemos, que es un proyecto hermoso de tratar de que lo mejor de la evidencia científica para alfabetizar llegue a todas las escuelas argentinas y, ¿por qué no, Latinoamérica, nuestro sueño megalómano, ¿no? Eh, mi interés por la neurociencia y la alfabetización empezó hace unos 15 años atrás, cuando en 2012, pero en realidad ya en 2011 había empezado, empecé a hacer espectáculos llamados Matemagia. A mí siempre me gustó mucho la magia y a su vez la ciencia, ¿no? Ya era doctor en física. Pero yo, entonces, nada, vi a un tipo que hacía una mezcla de matemática y magia, y me encantó, y empecé a practicarlo, y empecé a presentarme. Y entonces estuve 5 años en Tecnópolis haciendo 4 funciones por semana para chicos, de 50 a 900 chicos en la nave de la ciencia, chicos de todo el país y de todos los niveles socioeconómicos, más bien de niveles socioeconómicos medianos y bajos. No sé, no sé si recuerdan Tecnópolis, que la verdad que venían los micros de todas las provincias. Y ahí, claro, yo hacía 4 funciones por semana con chicos de todas las provincias durante 4 años. Y ahí, durante 5 años, perdón, y ahí empecé a charlar mucho con docentes de las escuelas, y ahí todos empezaron a contarme esta situación que hoy en día yo ando comunicando bastante, que es el de que no solo la moderna ciencia de la lectura se ignoraba en las escuelas, sino que se prohibía, que había muchos docentes me contaban, no, no, yo tengo que esconder los cuadernillos donde explico, donde cuento los sonidos de las letras y donde los chicos lo practican, porque eso está prohibido por el diseño curricular, por los diseños curriculares. Eh, y ahí empecé a tomar contacto, empecé a estudiar, y ahí empecé a estudiar también. Yo justo me había metido también en temas de comportamiento y neurociencia, haciendo experimentos con magos para tratar de entender la mente humana, había publicado unos papers, y ya como investigador del CONICET había empezado ya me había mudado y había puesto como lugar de trabajo el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Itela, y entonces empecé a conocer a muchas especialistas en educación desde la perspectiva de la neurociencia. Y bueno, yo el libro empiezo contando cómo Melina Furman, Andrea Goldín, Julia Hermida, después Valeria Busanra, después Florencia Salvarez, Ana Borsone, después Inés Zerboni, Silvia Figiacone. ¿De quién me estoy olvidando? Es que eran un montón, la verdad. O sea, ya, perdón si se me olvida uno de los nombres de ellas, pero. Ah, bueno, Beatriz Duke, la gran Beatriz Duke, también, con la que hablé un montón en esa época. O sea, un montón de especialistas, mujeres a las que yo admiraba además profundamente, personas que Bueno, Beatriz Duke, Bea Duke, yo estudié con el hermano en la secundaria. Y ya el hermano un copado total, y yo sé, por el hermano, yo charlaba mucho con él, yo sé que Bea está de los 17 años haciendo apoyo escolar en los lugares más vulnerables de la Argentina. O sea, no había ninguna duda de que no era como muchos decían, no, el capitalismo avanza con Beatriz Duque, Ana Borzón, ¿viste? Acusaban a estas pobres señoras de cualquier barbaridad por tratar de avanzar con la ciencia de la alfabetización en las escuelas. Bueno.
Entonces, yo milité en el trotskismo en mi adolescencia. Entonces yo tengo, y mi viejo era un retrosco, y yo tengo algo que a mí me indigna. Cuando hay esas injusticias, a mí me sale tratar de querer romper todo. Pero bueno, entonces empecé a decir, ¿cómo que les prohíben? Estamos todos locos. ¿Cómo te van a prohibir enseñar el sonido de las letras? Que la evidencia científica demuestra contundentemente que es eso lo que hay que hacer. Bueno, pero bueno, hasta ahí me indignaba internamente, mucho no hacía, que yo tampoco me podía hacer demasiado. Lo hablaba con mis amigos, con muy gente. Después empecé a estudiar más rigurosamente y el año pasado, para hacer la historia corta, me fui al Collège de France en París, donde está el instituto donde se enseña la neurociencia del aprendizaje, es el gran instituto de referencia a nivel mundial. Fui como investigador visitante con el grupo de Stanislas Dehaene, que muchos acá deben conocer, que es como un nombre tal vez más reconocido en este tipo de investigaciones. Estuvimos trabajando un montón. Eh, y ahí lo que me pasó también es que yo empecé a hacer divulgación científica en medios, empecé a crecer. Yo hice 7 años, después de hacer 5 años en Tecnópolis, hice 7 años como conductor de la Liga de la Ciencia en la TV pública. Y ahora estoy ya hace 2 años en Luzu TV, en Infobae y en algunos otros medios. Y como parte de mis columnas de ciencia, yo hacía columnas de ciencia, siempre trato de generar interés por la ciencia, por el conocimiento, y como parte de esas columnas, en algún momento hice una columna sobre la ciencia de la lectura, y empecé a contar cómo, bueno, sabemos cómo el cerebro aprende, que ahora vamos a ir un poco a eso, por qué podemos decir que hay que enseñar el sonido de las letras, que la neurociencia y la ciencia de la lectura lo demuestra contundentemente. Lo empecé a contar en algunos medios cuando me invitaban, en ese momento estaba haciendo columnas en La Nación Más también. Y lo que me pasó es que empecé a recibir una catarata, una avalancha de mensajes privados diciéndome, aguante, por fin alguien lo dice, no aguanto más, mucha docente jubilada, mucha docente que me dice, yo soy una de esas que vos decís, que esconde los materiales y enseña el sonido de las letras, lo llamamos currículum oculto, me decía algunas. Eh, y empecé a notar como que hay mucha gente muy indignada con esto y empecé a ir a los datos y vi la situación catastrófica en la cual está la Argentina, que es, muchos se enojan, dicen que no hay que decir esto, que cómo vamos a criticar, pero es la realidad, gente, éramos primero, somos el país de Sarmiento, o sea, hasta la década del 90, Argentina y Cuba siempre estaba arriba de toda la alfabetización, no había duda, hacías test de UNICEF, de lo que quiera, Argentina y Cuba puede decir lo que quiera políticamente, lo que quiera, pero Cuba alfabetiza bien y utiliza los métodos que yo quiero convencer que hay que utilizar. Es como una vacuna esto, no importa si sos de izquierda o de derecha, hay que aplicar la vacuna. Entonces, no importa si tu país es de izquierda o de derecha, si enseñas bien van a aprender los pibes. ¿No? Porque hoy en día sabemos que el 95% de los chicos, si le enseña bien, puede aprender a leer y escribir en primer grado, inclusive en contexto de pobreza, no indigencia, que es otra cosa, si tenés hambre es otra cosa, pero sí en contexto de pobreza. Bueno. Entonces, cuando empecé a recibir toda esta catarata de mensajes, porque contando, che, mirá, esta es la situación, las pruebas de UNICEF lo muestran claramente, yo tengo datos acá, no quiero usar mucha presentación porque a mí yo soy un poco enemigo del PowerPoint cuando tenés una frase o unos grafiquitos, a mí me gusta mirar que me miren a la cara, que vean los gestos, que escuchen la voz, prefiero eso, cuando sea necesario compartiré algo. Pero bueno, entonces lo que me pasó, entonces ahí empecé a mostrar estos datos, que es la situación en la que estábamos, y empecé a comentar esto y a recibir esta avalancha de mensajes mostrando cómo la Argentina había retrocedido muchísimo. Y hay muchos datos analizados por pruebas PISA, pruebas estandarizadas. Hay un informe del BID muy bueno, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se muestra cómo Argentina está mucho peor en alfabetización y además en matemática que países que invierten por estudiante la mitad de la plata que invierte Argentina. No solo países con PBI menor que la Argentina, sino países que invierten la mitad por estudiante de lo que invierte la Argentina. Entonces, cuando voy a ver qué está pasando, en buena medida está pasando que, a pesar de que muchos docentes, la enorme mayoría, son conscientes que es necesario aplicar métodos basados en evidencia y quieren enseñar basado en eso, los gobiernos no los apoyan. Y yo creo que no es cuestión de que el docente tenga ganas de enseñar y sepa enseñar, es cuestión de que haya un Estado presente que les provea el material necesario, porque todo aprendizaje, todo de deporte, arte o ciencia, requiere una etapa de instrucción explícita donde te explico cómo se hace lo que tenés que hacer y después una etapa de ejercicio, de práctica. Entonces, tenés que tener manuales donde se explica explícitamente lo que tenés que aprender y después donde haya suficientes ejercicios de práctica. No es gran cosa, son manuales como este de acá, de Calulu, que después les voy a hablar, pero son manuales donde el chico tiene en cada página letras, la letra M, la A, va practicando una por una y tiene espacio para practicar, para leer. ¿No? Y lo va haciendo. Pero esto que para una persona de clase media como yo, que es unas hojas A4 que empiezo a la doblar al medio, bueno, lo imprimo y lo hago, pero los chicos de situación de vulnerabilidad no lo pueden hacer. Entonces, el Estado tiene la obligación de proveer
los materiales necesarios para que el chico se alfabetice, porque es un derecho constitucional. Y es obligación del Estado proveer los materiales para que los docentes puedan brindarle a los niños y a las niñas la enseñanza de la lectura y la escritura. Y eso no está pasando. Entonces, empiezo a comentar esto en los medios, empieza a llegarme cada vez más mensajes sobre esto. Yo mi contribución hasta ahí consistía simplemente en contar un poco la ciencia de la lectura, que de paso se las cuento antes de ir a contarles un poco el proyecto con el cual estamos tratando de proveer a los docentes de material para la enseñanza. ¿De dónde viene esto de que hay que enseñar explícitamente el sonido de la letra, de que hay que en matemática enseñar explícitamente los algoritmos? Viene, en primer lugar y ante todo, de la psicología experimental, de la ciencia de la lectura, en el sentido que es muy simple, suena pomposo, porque yo le digo, hay que hacer estudios controlados y aleatorizados, que suena como pomposo, pero en realidad es sentido común, es decir, che, quiero saber si funciona, a unos grupos, a un grupo de chicos se los alfabetiza así, a otros asado, y veo quiénes aprenden mejor. Y que esos chicos sean seleccionados al azar para que no haya sesgo de selección, pero es sentido común. Y eso ya se hizo 500 quintillones de veces. O sea, no es que hay alguna duda. Ya está más que demostrado que cada vez que se hace eso, los chicos a los que se les enseña explícitamente el sonido de las letras, que aprenden la M, después la A, donde hay dos etapas fundamentales en la alfabetización, que es primero el reconocimiento de los sonidos del habla y después el aprendizaje de la correspondencia entre los sonidos y las letras. Decimos fonema y grafema. Hay una diferencia fundamental entre aprender lenguaje oral y aprender lenguaje escrito. Y esta diferencia que les voy a contar ahora, que es la base de cualquier libro basado en ciencia, la base de cualquier libro de la ciencia de la lectura, no se hace en los manuales y guías pedagógicas de los métodos que se aplican en la Argentina hasta el de hoy en la gran mayoría de las escuelas. Está cambiando muy rápidamente, por suerte, gracias a muchas personas que estamos haciendo una campaña, pero por ejemplo, Provincia de Buenos Aires todavía utiliza manuales y guías para la enseñanza que no hacen esta distinción tan básica que es el ABC para tratar de entender la diferencia entre aprender lenguaje oral y aprender lenguaje escrito. ¿Qué es el ABC? El ABC es que el cerebro humano viene genéticamente con una estructura innata que le permite adquirir en situaciones típicas de desarrollo un lenguaje oral. Un niño, una niña, no necesitan instrucción explícita para aprender a hablar. No hay educación formal. En contextos típicos de desarrollo, un chico y una chica vienen con un cerebro cableado para poder adquirir un lenguaje oral. Y un chico cuando a los 5 o 6 años habla bien, no es porque conozca de semántica, morfología o gramática de las palabras, sino que lo hace como una araña teje telas de araña sin saber de geometría. Lo hace instintivamente bien. Si vos a un chico le preguntás, che, el chico te dice, mi papá andó hasta la casa. Vos le decís, te reí porque tampoco de gracia, decís, anduvo. Pero si vos le preguntás por qué dijiste andó, fíjate que el pibe habló bien, ¿eh? O sea, no es que él infirió correctamente la regla. O sea, es culpa nuestra de tener verbos irregulares, pero si vos le preguntás por qué dijo andó, no te dice, no, es que las palabras tienen un sufijo y una raíz, le sacás el sufijo y no sabe, le sale. El darte, como está hablando instintivamente bien, y tenemos módulos cerebrales programados genéticamente, con una genética típica, en condiciones de desarrollo típicas para aprender un lenguaje oral, el chico ya lo hace bien sin saber cómo lo hace. Entonces, el primer paso para la alfabetización es que él entrene el reconocimiento de cuáles son los sonidos del habla. Que sabemos que hay un montón de evidencia hermosa con bebés. Los bebés ya están desde neonatos tratando inconscientemente de registrar cuáles son los sonidos de su habla y cuáles son las reglas para combinarlos. Entonces, por ejemplo, yo te digo la palabra Turi. Supongo que no es nada, o sea, tengo que analizar, capaz que es algo. Turi le llamamos pseudo palabra, perdón que hay una mosca por acá. A Turi la llamamos pseudo palabras, ¿por qué? Porque no es una palabra del castellano, pero podría serlo. En cambio, si yo te digo "ksft", no es una palabra válida del castellano porque hay reglas ahí que se cumplen para formar palabras que no se están cumpliendo. "Ksft", no. Y vos ves que los chicos neonatos de pocos meses de vida se dan cuenta, si vos le pasás grabaciones donde hay pseudo palabras y de repente escuchas "ksft", el chico como que mira más o succiona más el chupete, que es la otra forma que tenemos de saber qué le interesa a un chico. Hay evidencia de todo tipo del hecho de que
el lenguaje oral se adquiere instintivamente y que el niño nace con una tendencia innata a identificar los sonidos de la lengua en la cual está inmerso para poder reproducirlos. Tanto es así, tanto existe un instinto del lenguaje, hay un libro maravilloso de Steven Pinker que se llama El instinto del lenguaje, se lo recomiendo, tanto es un instinto que los chicos sordos, nacidos en contexto de vulnerabilidad, a los cuales no se les enseña una lengua de señas, la inventan entre ellos. Acá hay un experimento natural, entre comillas, increíble que fue hecho en Nicaragua en 1982, cuando ocurre la revolución. Lo que ocurre es que el 80% de la población de Nicaragua era analfabeta. No el 80% de los niños, de la población. Entonces el gobierno dice, hay que alfabetizar. ¿Cómo hacemos? Entonces dije, bueno, vamos, y empieza a formar las escuelas y dice, che, hay una población que no sabemos qué hacer, los sordos. ¿Qué hacemos con los sordos? Entonces le dicen, bueno, vamos todos a una escuela. Lo mandan a todos los sordos a la misma escuela. Un caso increíble esto. Entonces parece que cuando mandan a los sordos a las escuelas, ustedes imaginen que tienen que alfabetizar a toda la población, no a todos los niños. O sea, el proyecto era alfabetizar a todos los niños y adultos, porque el 80% era analfabeto. Entonces, a los sordos los mandan todos a una escuela. Y lo que se empieza a ver, como nadie les enseña lengua de señas, porque ni siquiera tenía gente que les enseña lengua de señas, lo juntan nada más, es que los adultos empiezan a inventar una lengua de señas. Pero era como una lengua de señas a lo Tarzán. Lo increíble fue cuando crecieron los niños. Los niños, a los 2 años, los niños chiquitos, empezaron a hablar con la mano como si fuera un rayo láser. E inventan una lengua de señas con toda la complejidad gramatical del lenguaje oral nuestro. Porque es un instinto. Te sale de adentro. Otro dato interesantísimo, porque la evidencia convergente hacia lo que estoy diciendo es infinita. El área de Broca es un área del cerebro que si cualquiera de nosotros que tiene lengua oral le agarra un derrame el área de Broca, dejas de poder producir lenguaje, no entenderlo, pero no te salen las palabras, te salen mal conjugadas, es como la parte donde está la sintáctica y la gramática. Si un chico sordo, una persona sorda que sabe hablar lengua de señas, tiene un derrame del área de Broca, no es que deja de poder saludar y mover las manos, pero deja de poder hablar lengua de señas, porque es el área que tiene que ver con la estructura gramatical, semántica, morfología de las palabras, que vos hablás bien, porque si te pones a pensar, el lenguaje oral o de señas es increíble. O sea, lo que está pasando acá es que yo quiero transmitir una idea. Mi idea se representa en mi cerebro como un patrón de activación neuronal. Y si soy exitoso, a partir de sonidos que salen de mi boca, voy a lograr reproducir ese patrón de activación neuronal en el cerebro de ustedes y vamos a estar todos sincronizados. Y yo no sé cómo lo hago, porque yo no sé, yo tengo una idea que quiero transmitir y le pido a mi mente que por favor la transmita. Y mi boca se empieza a mover y empiezan a salir frases gramaticalmente bien habladas. Y si soy exitoso, voy a poder transmitir lo que quiero transmitir, la idea que le pedí a mi mente que transmita, sin que yo sepa qué palabras voy a utilizar. Yo no sabía que esta era la próxima palabra que iba a utilizar, ni sabía que esta era la próxima, ni que esta era la próxima, ni que esta era la próxima. Y estoy como en un trance hablando. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta del milagro que significa el lenguaje. Entonces, y es un milagro producto de millones y millones de años de evolución. Los humanos venimos al mundo con un instinto para la lengua oral, pero no la lectoescritura. El ser humano tiene sobre el planeta Tierra 300.000 años. La lectoescritura 10 o 20.000. Nuestra genética no está hecha, no está adaptada especialmente para la lectura y la escritura. Es una invención humana moderna como todos los aprendizajes realmente relevantes en la escuela. Son invenciones humanas modernas. No tenemos genética ni cerebro preparado de nacimiento para adquirir ese conocimiento y por eso requiere instrucción formal. Por eso la lectura y la escritura requiere instrucción formal. No lo aprendemos instintivamente en un contexto donde la gente habla. Y por eso es un error tan grave pensar que los niños, por estar en un contexto alfabetizador, se van a alfabetizar, pero no tienen instinto. Necesitan instrucción formal. Esta distinción básica y esencial a la hora de entender cómo aprendemos lenguaje oral, lenguaje escrito, no está presente en las currículas de los profesorados del país. Ni está presente en las guías pedagógicas que le dan los gobiernos provinciales ni en los diseños curriculares. A mí me indigna muchísimo todo esto y entiendo que a algunos no les guste que yo lo hable tan vocalmente, pero a mí la verdad que me parece gravísimo. ¿Qué sabemos hoy? Que nuestro cerebro, para poder aprender a leer y escribir, necesita instrucción explícita. Primer paso, reconocer los fonemas, es decir, los sonidos del habla. Si una persona no alfabetizada le preguntás si a la palabra moro le saco el primer sonido, ¿qué queda? Te dice ro, no te dice oro. Porque darte cuenta que mo son dos sonidos es un ejercicio increíble.
Es muy decir, darte cuenta que esta todo es el mismo sonido, es increíble. Y el chico tiene que poder clasificar que mi O es igual a tu O, que es igual a la O de ella, que es igual a la O de la abuela y el chico del niño amigo mío. Todo eso es parte de una misma categoría de cosas que llamamos sonido de la lengua, el fonema. Reconocer eso es dificilísimo. Y después memorizar, porque no hay otra forma de aprender a escribir que memorizar, porque vos tenés que memorizar que este dibujito tiene sonido A, representa el sonido A. Pero no hay nada en el dibujito a través de lo cual yo pueda inferir que ese es el sonido del A. Me lo tengo que memorizar. Entonces, primera tarea, entrenar la conciencia fonológica, entrenar el reconocimiento de los sonidos del habla, que no es nada fácil. Les voy a leer algo que está al final de mi libro. Estoy maravillado, les voy a recomendar otro libro, que es fascinante, se llama El infinito en un junco, de la filóloga española Irene Vallejo. Hermoso. Varias personas me están diciendo, boludo, tenés que leer ese libro. Te va a encantar. Me escuchaban hablar a mí y me decían, a vos te va a encantar. Yo así, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Un libro gordo, además. Bueno, cuestión del año pasado, lo fui leyendo de a poco y llegué a terminarlo antes de terminar de escribir mi libro. Entonces lo puse como epílogo porque me pareció maravilloso. Es la historia de los libros, en el mundo antiguo, escrito con una pluma espectacular. Y miren lo que cuenta, yo no lo sabía. Al parecer, la invención del alfabeto, como lo conocemos hoy, de este método de escritura que permite leer con los ojos, que permite escuchar con los ojos, fue invención de una única persona. Los egipcios, por ejemplo, evolucionaron durante miles de años. Los egipcios pasó más tiempo entre Cleopatra y quienes construyeron las pirámides, que entre nosotros y Cleopatra. O sea, cuando Cleopatra vivió, ya los egipcios había 2000 años atrás habían construido las pirámides, 2500. Tenía una historia. Bueno, los egipcios en todos esos años de evolución y a pesar de construir los monumentales pirámides, nunca desarrollaron, nunca se dieron cuenta de que la lengua está formada por fonemas y que por lo tanto con 22, 23, 30 signos podés representar todo lo que una persona, el infinito de cosas que una persona puede querer decir, lo puedo representar con 22 signos. El darte cuenta de eso es increíble. ¿Y quien se dio cuenta de eso? Fue un griego. Y ahí nace el alfabeto griego que fue la invención tecnológica más importante de la historia, más que las inteligencias artificiales hoy. Porque ahí es que empieza la historia humana. En el siglo 8 antes de Cristo, cuando este griego inventa eso, aparece en la Ilíada, la Odisea, los textos clásicos, si se quiere, de los griegos y los romanos, y eso se propaga a todo el planeta y todas las demás culturas terminan abrazando un alfabeto como el de los griegos, que tiene una clara, que tiene un signo, tiene representaciones de los fonemas, ¿no? Entonces, déjenme leerles este párrafo que es maravilloso del libro de Irene Vallejo, ¿no? Dice ella, esto ocurrió en las actuales costas del Líbano. Un griego, amigo de los marineros fenicios, los fenicios ya se habían dado cuenta, tenía un sistema de escritura con las consonantes, pero era un sistema de escritura palaciego o para el comercio, muy elemental para poder anotar cuántas vacas te di, cuánto... Pero este griego amante de los mares y las tabernas, se dio cuenta del poder de eso que habían hecho los fenicios de representar sonidos con un solo dibujito e inventó el alfabeto. Le voy a leer un párrafo del libro de Irene Vallejo que es maravilloso. Miren, no sabemos nada sobre ese desconocido. Solo nos queda la fantástica herramienta que nos regaló. Su identidad es una huella borrada por las olas, pero no hay duda de que existió. Los expertos piensan que la invención del alfabeto griego no fue un proceso anónimo a cargo de una colectividad sin nombre ni rostro. Fue un acto individual, deliberado e inteligente que exigió una gran sofisticación auditiva para identificar las partículas consonantes y vocales que componen las palabras. Un acontecimiento único que se realizó en un momento determinado y en un único lugar. En la historia de la escritura griega no hay indicios de un tránsito gradual desde un sistema menos completo a uno más acabado. Tampoco hay rastros de formas intermedias, ensayos, vacilaciones ni retrocesos. Hubo alguien, ya nunca averiguaremos quién, un sabio anónimo, asiduo de tabernas hasta el amanecer, amigo de los navegantes forasteros en un lugar bañado por el mar, que se atrevió a forjar las palabras del futuro, dando formas a todas nuestras letras. Y nosotros
seguimos escribiendo en esencia de la misma manera que imaginó el creador de este instrumento prodigioso. Fíjense que ella mismo dice, la invención del alfabeto requirió una gran sofisticación auditiva para identificar las partículas básicas, consonantes y vocales que componen las palabras. Es decir, cuando a un niño se le dice descubrí vos la estructura del lenguaje, se le está exigiendo que repita un proceso que llevó miles de años y que un griego pudo, con probablemente su brillantez y su amor por las letras, identificar. Pero nuestro cerebro no está preparado para reconocer que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer para alfabetizar es comentarle al niño que así es el lenguaje, que hay sonidos que tiene que reconocer los sonidos, los fonemas, y después poder entender, enseñarle explícitamente la correspondencia con las letras, con los grafemas. Y el español es re transparente, es al lado del portugués, el francés, el inglés. Tenemos el español rioplatense tiene 22 fonemas. Y hay muy pocas excepciones para las correspondencias entre fonemas y grafemas. Está bien, la C puede ser K o S, pero son pocas las excepciones. Los niños en Argentina deberían poner el 95% en contexto de pobreza para leer y escribir en primer grado porque la evidencia es contundente. Si se le enseña de forma explícita, entrenando su conciencia fonológica, diciéndolo, ves, la M suena así, y estirás el sonido de la letra para ayudarlo a entrenar ese reconocimiento, el chico aprende. No, en muchas escuelas le prohíben a los docentes estirar el sonido de las letras. Es un delirio. Y por eso es que muchos chicos terminan la primaria sin me canso, acá hay muchas psicopedagogas. Estoy seguro porque las psicopedagogas, junto con las docentes jubiladas, son mi grupo de barra bravas. Porque saben que tienen buena formación. Y las psicopedagogas se cansan, a pesar de eso. A ellas les convendría, por supuesto, que esto siga así, total tienen más clientes, más pacientes. Pero bueno, son buenas personas. Entonces te dicen, sí, la verdad que tenés razón. Porque yo me canso, me lo cuentan todas, yo me canso de recibir pacientes, niños que me lo mandan porque supuestamente tiene una dificultad de aprendizaje, un trastorno de aprendizaje, pero me doy cuenta que nadie le enseñó los sonidos. ¿Cómo te das cuenta si un chico tiene dislexia? Yo tengo dislexia. ¿Cómo te das cuenta? Porque el que tiene dislexia, el que no tiene dislexia, le enseñan los sonidos de la letra y en 3 meses aprendió. La dislexia es otra cosa. Como la matemática tiene discalculia, no tiene discalculia, nadie le enseñó los números. Eso pasa todo el tiempo en las clínicas psicopedagógicas argentinas. Y la verdad que las mamás y papás más vulnerables que no pueden mandar a sus hijos a psicopedagogas quedan librados a la marchanta. Es delirante. No sé, no quiero usar palabras fuertes porque entiendo que una aclaración, no lo hacen de mala voluntad las personas que imponen esto. Yo creo que son buenas personas con ideas equivocadas. No creo que nadie quiera que los niños queden alfabetos. Eso ya me parece medio conspiranoico. Pero sí pasa que lo imponen y que no lo dejan enseñar, y eso sí está mal. Eso es inmoral. ¿Cómo no se dejan a una maestra enseñar el sonido de la letra a los niños? ¿De qué estás hablando? ¿No? Y también vale decir, las maestras saben esto, ¿eh? Está lleno, la maestra no es que la maestra no quiere enseñar, pero no tiene el apoyo, si no tiene los cuadernillos, ¿cómo el chico tiene que entrenar? Es como decirle, che, mira, porque esto vale para cualquier aprendizaje, eso está en mi libro también, todo aprendizaje tiene una etapa de práctica y tenés, primero, son 3 etapas, adquisición, donde te concentras en la precisión, fluidez, donde te concentras en la velocidad, y generalización, donde generalizas el aprendizaje. Vale para todo, vale para matemática, lectura, pero vale para el deporte también. Cuando estás entrenando, esto te dice cualquier deportista, he entrevistado a varios. Primero entrenás la calidad del movimiento, después la rapidez, o sea, adquisición, fluidez, y después juegas al fútbol, con esos fundamentos, generalización, ¿no? Digo, si vos querés, lo de no tener cuadernillos para practicar la escritura de las letras, es como pretender que alguien pueda clavar la pelota al ángulo sin practicar, con simplemente la teoría de cómo mover el pie. Porque si Messi quiere clavar la pelota al ángulo derecho, practica 500 quintillones de veces tirar la pelota a ese ángulo. No hay otra, o sea, no hay otra forma, es la única. Y la lectoescritura es eso, porque también es una habilidad motora. ¿Querés que escriba bien? Hacelo practicar. Y tiene que tener cuadernillos para eso. No puede ser que el Estado no provea ese material mínimo básico, es un derecho esencial y constitucional que debería ser cumplido. Bueno, perdón, estoy en casa gritando solo como un desquiciado, disculpen. Voy a bajar, voy a ponerme zen, vuelvo a mí. Entonces, tenemos que lo que se sabe, y hay mucha evidencia, porque es como en medicina. Vos, ¿cómo sabes si un medicamento funciona o no funciona? Haces lo que se llama
un test aleatorizado randomizado. Tenés una serie de personas, a la mitad le das la pastilla, a la mitad un placebo. Si los que tomaron la pastilla mejoraron más o se curaron que los que tomaron placebo, llegas a la conclusión de que eso funciona. Y no importa que vos no entiendas el mecanismo molecular o neuronal por lo que eso funciona. La prueba última, y la pandemia nos ayudó a entender esto, porque todo el mundo empezó a hablar en lenguaje de RCT, de fase uno, fase 2, fase 3. La prueba de que el medicamento funciona es fase 3, es randomicé, se curó. En lectoescritura es lo mismo, la prueba esencial ya está dada. Tenemos estudios en Argentina muy bien hechos, dirigidos por Florencia Salvareza, por Beatriz Duke. Ahora nosotros estamos haciendo uno, les voy a contar. Eh, y pero hoy en día no solo tenemos eso, sino que, por ejemplo, en medicina también, por ejemplo, el ibuprofeno se sabe que cura y sabemos que cura, que calma el dolor porque hacemos controles con placebo. Pero hoy en día se sabe bien cuál es el mecanismo molecular por lo que el ibuprofeno, qué molécula hace que se desinflame lo que tengas inflamado. Con la electroescritura pasa, no solo sabemos por los experimentos bien hechos que los chicos aprenden mucho más rápido y mejor, y en algunos casos directamente no aprenden, sino si enseñás conciencia fonológica y las correspondencias explícitamente y tienen material para entrenarlo, sino que entendemos bien por qué funciona. Sabemos que las personas con dislexia, como yo, por ejemplo, tienen un desarrollo atípico en los lóbulos temporales que procesan sonidos, porque tiene que ver con que para poder aprender a leer y escribir bien, tenés que reconocer los fonemas. Y yo hasta el día de hoy me confundo la T con la D y la B con la P. Entonces, eh, esa evidencia convergente son todas piezas de un rompecabezas bien encajado, donde un montón de evidencia de diferentes áreas de la ciencia apuntan hacia el mismo hecho, que es que tenemos que enseñar explícitamente lo que queremos que los chicos aprendan, primero en la etapa de adquisición y después hacerlos que entrenen para dar rapidez en la etapa de fluidez. También otra línea de evidencia, por ejemplo, la genética. Hoy en día se conocen algunos genes que tienen una mutación que aumenta tu probabilidad de dislexia o de un trastorno del aprendizaje. Cuando vas a ver, de discalculia también, cuando vas a ver dónde se expresan esos genes, no se expresan en el dedo gordo en el riñón, se expresan en la parte del cerebro que procesa sonidos. O sea, tenemos mucha evidencia convergente en lo que estamos diciendo. No lo decimos livianamente estamos dando esta pelea. Lo decimos con mucha pasión porque la evidencia es contundente. Es como no dar una vacuna. Esa es la analogía correcta, aunque muchos ofendan. Que un chico vaya a la escuela pública, y la escuela es pública, puede ser de gestión privada o estatal, pero es pública. Que un chico vaya a la escuela pública y no se le enseñe, de acuerdo a la mejor evidencia disponible, los fonemas y las correspondencias, es como si va al hospital público y le dan flores de Bach en vez de darle una vacuna. Ese es el estatus de las cosas, aunque se ofenda a quien se ofenda. Porque la evidencia es contundente. Ahora bien, yo no estoy leyendo los mensajes, después el chat, después cualquier cosa me dicen. Sí, Andrés. Y bueno, entonces, para terminar, y después ya abrimos a preguntas, déjenme contarles entonces el proyecto que estamos llevando adelante con Calulo. Vi que hay alguien de Santa Fe, después con Santa Fe tiene un caso muy lindo con el sindicato docente, ahora les cuento, pero termino con esto, háganme acordar si no me acuerdo de contarlo de Santa Fe, ¿sí? Porque capaz que me olvido. Pero entonces, dejen terminar con el proyecto Calulo. Nosotros tuvimos una estudiante brillante en el Laboratorio de Neurociencia Literaria llamada Melina Blaisauskas, que terminó el doctorado orientada por Andrea Goldín, otra gran investigadora del CONICET y especialista en neurociencia y aprendizaje. Ella hizo su doctorado en Matemarote, una intervención basada en juegos para entrenar funciones ejecutivas. Pero es tan brillante ella que se fue a Europa a un congreso, se entrevistó con Stanislas Dehaene y Stanislas Dehaene le dijo, venite a hacer postdoctorado conmigo y tiene buen ojo para reconocer a los buenos estudiantes. Y ella está haciendo el postdoctorado en París con Stanislas Dehaene. Entonces me llamó en enero del 2025, me dice, che Andrés, tenemos un financiamiento acá para hacer estudios aleatorizados para mejorar la alfabetización en Latinoamérica. Me gustaría que hagamos me quería preguntar, ¿vos conocés a algún intendente, gobernador, donde podamos hacer que varias escuelas hagan diferentes formas de enseñar y vemos y publicamos un paper y vemos cuál funciona mejor? Yo le dije inmediatamente, venía ya muy metido en este debate. Mira, Meli, un paper más sobre esto es una mancha más al tigre. No tiene sentido hacer otro estudio comparando fonemas contra constructivismo, porque inclusive es antiético ya. Vos tenés que tratar que todos los chicos se metan con fonema. Es como ya, si un médico, de hecho, los estudios médicos, hay un montón de protocolos por el cual, si se ve tempranamente que el medicamento funciona, se interrumpe el estudio y se le da también el medicamento al grupo placebo. Porque no podés, una vez que sabe que funciona, dejar de hacerlo. Acá es lo mismo. Entonces yo, mira, para mí no tenés que hacer eso. Es una mancha más al tigre. Lo que estamos convencidos sabemos que va a pasar. Y lo que no están convencidos no se van a convencer porque ya hay 50 papers como este y no se convencieron. Entonces ya no es un problema de paper o no paper. No hagamos eso. Si vos tenés guita, le digo, tratemos de usar esa guita. ¿Para qué? Para empoderar a los docentes que quieran enseñar así. Y vamos a hacer un testeo, sí, científico, un A/B testing, un controlado y autorizado,
pero contra cosas que sean realmente preguntas de investigación interesantes. Ya a nadie le interesa si el constructivismo es mejor que la fonética. No lo es y ya lo sabemos. Entonces, hay un montón de preguntas de investigación interesantes. Entonces, a ver, me copa esa idea. Entonces habló con Stanislas Dehaene, con Casandra, le siguiente dijo, che, están recopados, les gustó la idea. Entonces yo le digo, ah, perfecto, vamos por esa. Entonces, eh, para hacer la historia corta, dijimos, bueno, vamos a apelar a los docentes directamente. Vamos a hacer, y nuestra forma de hacer ciencia, ciencia ciudadana, es indisoluble de la buena comunicación científica. Pues necesitamos que los docentes abracen la idea, porque también en comunicación ahí se rompe la analogía con los medicamentos, que la vacuna funcione no importa si la enfermera cree que funciona o no. Los métodos de alfabetización sí, porque requiere que la maestra esté convencida que durante varios meses le tiene que decir al chico, mira, mi amor, todo bien, pero te vas a sentar media hora por día a practicar esto. Y lo vas a hacer. Y no hay, no quiero porque soy niño, ay, pobre niño, no, que no sufra, no, que no sufra, no. Si no quiere sentarse media hora por día, lo va a tener que hacer. Que lo haga de la forma, tratar de hacerlo lúdico, lo que quiera. Pero en primer grado se va a tener que sentar media hora por día a practicar alfabetización. Y en 6 meses está leyendo. Se terminó la joda. Bueno, perdón, la joda no, no quiero ser mal educado. Bueno, entonces le digo, empoderemos a la docente, le digo, porque aparte, eso de imponer el método de arriba no me gusta, nunca me sale ya el trosco de adentro, no me gusta. Imponernos, el docente tiene que hacer lo que tiene ganas. Entonces, bueno, me copa. Y entonces ahí es que empezamos a planear esto y ahí es que me invitaron, fui como investigador visitante en julio del año pasado a París y ahí fue interesante porque yo voy con esta idea, porque nadie, claro, vos estás en colegio, me ponen en contacto, yo veo que en París, Cassandra, la mano derecha de Stand para la organización, me dice, te voy a presentar a gente de Fundación Bill Gates que están interesados en el proyecto. Y yo, perfecto, a ver si le saco plata. Fundación Bill Gates, bien, perfecto. Entonces nosotros estamos siempre buscando subsidios a los científicos, ¿viste? No sé si saben que fue Daniel Córdoba. Daniel Córdoba fue un investigador espectacular, fue un docente que para mí es un prócer de la docencia argentina, murió lamentablemente tempranamente de cáncer en 2022, pero fue un tipo que logró que la provincia de Salta en un momento metiera el 30% de los ingresantes del Balseiro. El Balseiro, Instituto de Excelencia de la Educación Argentina, el 30% venían de Salta. Dice, ¿qué había en Salta? Daniel Córdoba, que con todo el amor del mundo, los sábados a la mañana abría las puertas de su casa y decía, quienes quieran aprender física, vengan a mi casa que yo enseño. Bueno, les cuento Córdoba además fue un gran, después me dice a mí, una persona que lo extraño en esta pelea porque un crack, se peleó con todo el sistema para poder hacer esto. Y tiene una charla que se llama ¿Cómo hackear el sistema? El sistema educativo. Porque no lo dejaban hacer nada de lo que quiere hacer. Y él logró lo que nadie, ningún político jamás en la historia de Salta logró. Bueno, él contaba que en un momento cuando ya era inevitable reconocer que estaba haciendo algo bien, le empezaron a dar reconocimientos, ¿no? No, el reconocimiento ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, reconocimiento, un diplomita que te dan, de no sé qué. Y él los enrollaba y miraba así como por un telescopio. Y le decían, ¿qué buscas? Y le dice, no, quiero ver si hay subsidios. Dice, claro, él quería subsidio, ¿qué reconocimiento? Él decía, yo quiero transformar, dice, yo tengo un problema geométrico. Tengo que transformar círculos, no, rectángulos en círculos, dice. Digo, ¿por qué? No, porque rectángulos son los billetes y las pizzas son redondas, dice. Y la comida oficial de la especie traidora, así llamaron a sus estudiantes la especie traidora, la comida oficial de la especie traidora son las pizzas. Y él decía, si yo logro darles pizza en el almuerzo, porque él los sábados a la mañana iban a su casa, si yo les doy pizza en el almuerzo, yo sé que se quedan 2 horas más estudiando conmigo. Un crack. Y no le daban ni para las pizzas a los políticos. Bueno, cierro paréntesis en el Córdoba. Me dicen, che, Bill Gates, gente de Fundación Bill Gates quiere hablar con Digo, sí, perfecto, hablamos con Fundación Bill Gates. Bien. Y después de hablar con Bill Gates, no le saqué plata, spoiler. Vamos a ver, capaz sigo en contacto todavía, pero no somos suficientemente pobres, pero da plata a África, no sé qué. Bueno, después les cuento. Pero la cuestión es que la gente de Bill Gates me presenta con gente de Oxford, del What Works Have de Oxford. Y lo que les quería contar es llamativo, es que cuando me van presentando en los emails, yo veo que me presentan como el argentino que tiene el approach bottom-up. ¿Qué quiere decir? Que es el approach de ir de abajo hacia arriba, de los docentes hacia las autoridades. ¿Por qué? Porque si vos estás en Oxford o estás en Collège de France, donde viene toda la intelectualidad francesa, vos decís, a ver, traeme un gobernador, traeme un ministro de educación. Y yo hago mis experimentos con ellos, ¿qué andan hablando con los docentes? Yo digo, no, no, no. Esos franceses, miran que encima los franceses, que no me escuchen los franceses, si hago un francés, lo siento, son un poquito, bueno, engreídos, ¿viste? Entonces, le digo, no, vamos a hacer de abajo hacia arriba. Bueno, y se coparon con esto. De hecho, la gente de Oxford me pasó un montón de papers muy interesantes con, claro, sos de Oxford, unos papers, 3.000 en la India, 3.000 escuelas de la India randomizadas. Otro eh, uno en la India, uno en Tanzania. También no sé cuántas escuelas. Bueno, la cuestión
Es que esos papers, tenías tres grupos. El grupo que se los entrenaba a los maestros con la mejor evidencia científica y los obligaban a enseñar así. El grupo control, que no hacían nada, siguen enseñando como querían. Y el tercer grupo, donde se los entrenaba a los maestros con la mejor evidencia científica, les daban los materiales y decían, hagan lo que quieran. ¿Cuál fue el grupo al que mejor le fue? En los tres estudios, al que los entrenaban con la mejor evidencia científica, le daban los materiales y le decían, hagan lo que quieran. Porque el docente tiene que tener la libertad de elegir. Si no, no funciona. Bueno, entonces con este espíritu la gente de Fundación Bill Gates, la gente de París, nos ponemos de acuerdo en algo que es verdad. Entonces, lo que estamos, ahora, para hacer la historia corta, porque ya me estoy pasando el tiempo que prometí, el proyecto avanzó, hicimos un link de inscripción, se escribió un montón de docentes, y en este momento hay 47 escuelas, más de 1.800 chicos en toda la Argentina que están empezando a ser alfabetizados con Calulu, basado en la mejor evidencia científica. ¿Y cuál va a ser el test que hagamos? Porque yo quiero dar el ejemplo, además quiero hacer un paper con esto, donde sean coautores todos los docentes participantes, porque en física tenés paper con 500 autores de, no sé, del acelerador de partículas no sé dónde, y cuando hace el que hizo cada autor y bueno, ajustó el tornillo acá, hizo tal. Bueno, está bien, acá los docentes lo mismo. Son todos autores del paper con todo su derecho, toman los datos, los analizan, nos lo mandan, tiran ideas. Entonces, mi idea es, dentro de, cuando termine el año, poder publicar un paper poniendo a todos los científicos y todos los docentes como coautores, como dar un mensaje de, che, mirá, los docentes son investigadores y son los docentes los que saben qué es que tenemos que testear. Entonces, démosle ese valor y mostremos que cuando nos juntamos científicos docentes e investigadores, podemos avanzar en el conocimiento mucho mejor y más rápidamente. Entonces, entonces, lo que discutimos testear es lo siguiente, porque eso no parece, pero estos cuadernillos que yo digo para entrenar, cuando tenés que escalarlo a toda la población, yo el subsidio, ¿saben cuánta plata le saqué a los franceses? $5.000. Tampoco es. Y con eso imprimimos cuadernillos para 47 escuelas. Es lo máximo que conseguí. Ojalá, si saben alguien que quiere financiar, estamos abiertos. Todo lo demás trabajado. Acá va María Inés, mira, le veo a María Inés Álvarez que está ahí también de Arrecife y también se puso la remera y avanzó. Digamos, esto es todo ad honorem, todo gente apasionada por la educación. Bueno, entonces lo que vamos a testear ahora con estas 47 escuelas es si a unas escuelas aleatorizadas le mandamos un juego de cuadernillos por niño y a otras escuelas un juego de cuadernillos cada dos niños para que tengan que aprender de a dos, de a pares. Hay buena evidencia de que eso puede funcionar inclusive mejor cuando comparten cuadernillo que si cada uno tiene un cuadernillo. Y si sale bien, es evidencia muy importante porque te abarata el costo de las intervenciones, la mitad de precio. Porque lo más costoso son los cuadernillos. Imagínate que estás en Tanzania, te mandar cuadernillos a 300.000 niños de Tanzania. ¿Qué 300.000? 2 millones. Si en vez de mandar 2 millones para mandar 1 millón, se te abarata. Entonces, dijeron, no, testear eso nadie lo ha testeado y sería importante testearlo con buena validez con un buen número de alumnos. Entonces lo vamos a testear, es lo que estamos haciendo en este momento. Eh, y vamos a ver cuáles son los resultados. Hay 47 escuelas inscritas, nuestro objetivo es seguir creciendo. Quién sabe el año que viene tener 500 escuelas, no sé, vamos a ver. Y también aplicar Calulo ahora en espacios de alfabetización no formal, ¿no? Porque formal la escuela es lo más difícil, hay una jerarquía en las escuelas que yo no sabía, me choqué contra eso, que es increíble. La burocracia en la educación formal es increíble. Pero la educación no formal no, Marinés, que les mencioné recién, implementó un taller en Arrecife, provincia de Buenos Aires, donde se ve una diferencia gigantesca con los chicos que después del horario escolar, por eso es espacio no formal, practicaron con Calulu durante poco tiempo. Durante 2 meses, 1 hora por semana, ya mejoraron increíblemente su desempeño en lectura y escritura. Tenemos datos, esto vamos a publicar en breve. Entonces, queremos crecer en ese sentido. Entonces, nada, cierro esta charla un poco convocándolos a que entren a Calulu Argentina, con K, Calulu Argentina, todo junto.org, y se inscriban ahí, todos los que quieran de alguna forma colaborar con este proyecto de ciencia ciudadana. Si sos docente o no sos docente, nos sirve. Los docentes, por supuesto, si podemos hacer las escuelas mejor, siempre es mejor, pero si no, psicopedagogas o personas interesadas en educación, en alfabetización, también queremos que cada vez más gente implemente métodos basados en evidencia y que podamos ir testeando lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Pero bueno, paro por acá, así tenemos un poco de tiempo para comentarios, preguntas y seguimos charlando, ¿sí? Bueno, y gracias por la atención y bueno, gracias a toda la gente de Neurotransmitiendo también que me invitó a dar esta charla. Bien, gracias Andy, un lujo, muy interesante todo lo que estuviste contando y ahí en el chat estuvieron participando un montón también, así que Ah, gracias. pará, perdón. Santa Fe. Sí, sí, ahí vamos a empezar con las Ah, preguntas y hay una pregunta dale, específica de Santa Fe, si querés te la leo bien, y empezamos dale. por esa. Bien, en Santa Fe se comenzó a aplicar Plan Raíz hace unos años. Se enseña a estirar y reconocer el sonido antes de asociarlo a la grafía, nos comentan en el chat.
Sí, hermoso. Mira, Santa Fe, quien lidera eso es Beatriz Duke. Y está haciendo un estudio muy interesante. Ella, como ella viene del área de la ciencia, hay una diferencia grande con Calulu, que es que ella, bueno, primero que ella hizo acuerdo, que me parece bien también, si podés hacer eso, y ella lo pudo hacer perfecto con la gobernación y le mandaron a todos. No está haciendo un A/B testing, no está testeando diferentes versiones, pero sí es un método bárbaro. Y lo que sí, a diferencia, en nuestro método Calulu, los testeos los van a hacer las más docentes. El método ella ya contrata una organización que hace los testeos, los pretest y los posttest lo hace una ONG, que está muy bien, es lo mejor, pero está mucha más plata. La provincia financió, nosotros con nuestro humilde ahí buscando, buscando los subsidios, no nos alcanzaba. Entonces, está muy bien. Y podemos discutir 1000 horas sobre cuán buenas son las dos formas de medir. Pero lo que quiero resaltar de Santa Fe es lo siguiente. Miren lo que me pasó. Me escribe hace poco del sindicato de docentes de Santa Fe para que le dé una charla. Entonces le digo, no, buenísimo, le digo, me encanta, igual en Santa Fe está Viaduc. Y me dice lo siguiente, me pareció hermoso y ejemplar. Me dice, sí, te voy a contar algo. Nosotros con el gobernador tenemos una disputa. Yo ni sé quién es, miren, ¿quién es el gobernador de Santa Fe? Bueno, no importa, voy a pasar por ignorante. Bueno, en fin. La cuestión es que me dice, estamos peleando por los salarios, para papá, y me hace toda una diatriba contra el gobernador. Perfecto, no sé, yo no conozco. Bien, pero ¿qué me dice después? Pero en esto estamos de acuerdo, porque sabemos que funciona. Hermoso, ejemplar. Eso debe pasar en todas las provincias. No importa tus poleas políticas, tu disputa, sos de izquierda, sos de derecha, es como la vacuna. Entonces Santa Fe me parece hermoso porque los docentes y el gobernador, en medio de una pelea feroz, dicen, no, pará, alfabetización no se toca. Si es así, listo, lo hacemos. Y debería ser un ejemplo para todo el país. Me encanta también, quiero hacer algún contenido lindo con eso. Ahora voy a ir a una charla, porque me voy a Venado Tuerto, ahora creo que es en un mes. Porque dije, no, bueno, me voy presencial, porque me dijeron iba a dar por Zoom, pero cuando me contó la situación dije, quiero ir presencial porque quiero vivir esa experiencia, quiero hablar con ustedes. Me parece que es muy lindo para contar también esto. Gente, no importa si soy izquierda, derecha, arriba, abajo, blanco, negro. Lo importante es que esto funciona y la evidencia es contundente. Entonces, me parece muy lindo eso de que el gobernador está peleado con el sindicato, pero luego dijeron con Beatriz, no, con Beatriz no nos metemos porque sabemos que esto es mejor lo que tenemos. Y los resultados están a la vista, están siendo, tienen, como te comentó la persona de Santa Fe, al parecer ya está dando buenos resultados. Igual quiero aclarar algo. Muchas veces con las grandes transformaciones no es inmediatamente al año siguiente que se nota. A veces lleva su tiempo, tiene su inercia. Pero sí hay dos casos muy importantes que yo siempre cito porque puede ser el milagro de la Argentina. El milagro de Sobral en Brasil, estado de Ceará, y el milagro de Mississippi, uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Estas dos estados, uno en Brasil y otro en Estados Unidos, en 10 años de ser los peores de sus países pasaron a ser los mejores. El caso de Sobral, una de las ciudades más pobres de Brasil, tiene los mejores niveles de alfabetización. Porque enseña así, entre otras cosas, ¿no? Pero enseña bien. Como Cuba, que está en estado de pobreza extrema, y vas a Cuba y los pibes hablan bien. Y escriben escriben en primer grado, con toda la pobreza que tiene, ¿no? Pero bueno, en fin. Nada, eso quería comentar lo de Santa Fe, bien la pregunta que me hizo acordar. Bien, excelente. Otra pregunta, Andy, es ¿por qué el material de Calulu está en imprenta minúscula? Buena pregunta. Miren, hay un sismo, yo lo llamo el sismo de la... No, mayúscula y minúscula no hay tanto sismo. Dentro del área de lectura y escritura se sabe que es mejor con mayúscula y minúscula, hay testeos hechos, todo. Pero el gran sismo es imprenta así, perdón, cursiva sí, cursiva no. Y eso les cuento otra noticia. Yo como buen soñador, quiero hacer la revolución latinoamericana, no solo argentina, y estamos avanzando bastante. En Brasil hicimos un testeo el año pasado en la ciudad de Cambé, estado de Paraná, y salió también que ahora Cambé lo va a implementar en 50 escuelas. Y ahora tengo una reunión el lunes que viene con yo hablo bien portugués porque viví 20 años en Brasil. Tengo una reunión con el estado de Piauí, al norte de Brasil, un estado más pobre de Brasil, Piauí al norte, donde en una de los distritos quieren aplicar Calulo en 50 escuelas también. Y ahí los convencí de que hagamos un testeo de cursiva sí, cursiva no. ¿Por qué? Porque lo fonético y lo constructivista ya está, ya el debate está saldado, ya la evidencia es contundente. Cursiva sí, cursiva no, yo les diría que todas las especialistas que consulté, todas tienen su favorito, pero todas te reconocen que la evidencia no es tan contundente, que hay que juntar más datos. Yo soy más, mi sesgo es hacia la cursiva sí, tengo ese sesgo, lo reconozco por diferentes razones, pero tengo que reconocer que ahí no hay datos tan contundentes. Hay que hacer más testeos y más estudios,
Y creo que este testeo que vamos a empezar a hacer en Brasil, probablemente el año que viene, va a ser un aporte importante en ese sentido. Vamos a tener 25 escuelas con miles de estudiantes enseñando cursiva desde el principio y otras, porque nadie dice que no hay que enseñar cursiva, va, supongo, no sé, capaz que hay un loco ahí. Pero la pregunta es cuándo si conviene empezar, enseñar junto las cursivas y la imprenta o no. Entonces eso lo vamos a testear y ese es el gran sismo. Lo de imprenta minúscula es porque, bueno, no está resuelto si cursiva sí, cursiva no, pero sí está resuelto que mayúscula y minúscula sí. Bueno, yo sé que la pregunta viene porque Argentina durante muchos años se pensó, y en muchos lados sigue pasando, solo con imprenta mayúscula, que yo nunca terminé de entender cómo se convencieron de eso. Si en los textos, además, en todos lados, los libros es imprenta minúscula, o sea que no tiene mucho sentido para mí. Bueno, tendría que ver la historia de cómo se creó esa creencia. Eh, pero la verdad es que a mí me parece bastante claro que la imprenta minúscula y mayúscula, sí. Porque hay algo que sí es verdad, que si vos les enseñás dos modalidades, por lo menos dos, es verdad que le facilita el entendimiento de esto de que varios grafemas pueden ser un solo sonido. No es que hay una correspondencia unívoca, ¿no? Entonces también eso está bueno. Pero Bien, bueno. bien, perfecto. Otra pregunta es, ¿qué diferencias hay entre el proyecto Calulu y el silabario? ¿El de Sarmiento? Está bueno. Sarmiento. Paréntesis Sarmiento. Sarmiento, gente, vos leés los políticos de hoy, lo lees a Sarmiento. No sé qué opina de Sarmiento. Hay otro sismo nacional. Pero tenés que reconocer que cuando el tipo escribía, escribía bien y estaba informado. O sea, cuando él daba los debates sobre cómo alfabetizar, se nota que había leído la literatura científica. Vos lees a los políticos argentinos hoy y te querés matar. Decís, esto no leyó un solo. O sea, no gastó 5 minutos por semana en tratar de entender realmente la problemática y la evidencia de la alfabetización. Porque escriben cualquier barbaridad. Yo te voy a criticar un texto de Flavia Terigi, ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier cosa. Textos opacos, no se entiende. Me critica porque publicó un libro hace 10 años sobre atletismo mental, cualquier cosa. Bueno, silabario. No, el silabario o los sílabas, lo que pasa es que no es mejor. No, las sílabas son demasiadas. Mame, mismo, mu son muchas. Es mejor decir, o sea, los sonidos son 22. Entonces, en realidad te conviene los sonidos y después que el chico, porque si no tenés que memorizar ma, me, tenés que memorizar M-A, ma, M-E, me, M-I, mi, M-O, mo, M-U, mu. Y después C, K, que, como que hoy en día sabemos que no, la enseñanza, la cuestión cuál es la unidad mínima que vas a enseñar. Si es bueno, los métodos constructivistas nacieron con la creencia que había que enseñar la palabra completa por una cuestión del ITRAC, un descubrimiento del principio del siglo XX interesante, podemos discutir, pero en el momento se especuló y con una especulación verosímil y plausible que tal vez convenía enseñar el reconocimiento de la palabra completa. Bueno, ya se probó que no importa, pero era plausible en su momento. Después dijeron, no, palabra completa no. Y ahí vino el tema de los silabarios. Bueno, entonces tal vez enseñamos por sílabas. Y ya sabemos que no tampoco, porque son muchas sílabas. No puedes memorizar todas las sílabas. Que MA es ma, que ME es me, que M. Entonces lo mejor es memorizar, porque requiere memorización. Hay un momento que tenés que memorizar. Como decía recién, no hay nada en la letra M que te indique que el sonido es ni nada en la letra J que te diga que es J. Entonces, creo que está bastante resuelto ahí el debate en que no hay que enseñar por o sea, sí, nosotros en Calulu va a ser que tenés la letra y después practicás, una vez que practicás el reconocimiento del sonido de la letra y la escritura de la letra, ya la combinás con las sílabas para después practicar la sílaba. Pero tenés que llegar al nivel fónico para que el chico reconozca el fonema, ¿no? Entonces, tal vez esa sería la gran diferencia, que llegás al nivel fónico y practicás la conciencia fonológica, el reconocimiento de los sonidos de las letras individualmente antes de practicar cada sonido con las posibles sílabas en las cuales puede estar involucrado, ¿no? Bien, bien. Sí. Otra es, ¿con los adultos que no están alfabetizados funciona el método Calulu? Buena pregunta. Si quieren ayudarnos a testear eso, inscríbanse en caluluargentina.org. En particular, yo tengo mucha gente que me está ayudando de onda, entre otras mi mamá. Mi mamá está muy interesada en. Ella alfabetizó en Chile. Mi abuelo, papá y mamá se exilió en Chile en la noche de los bastones largos. Se fueron a Chile y mi mamá, que era una militante también de izquierda, se iba al campo a alfabetizar adultos con el método de Paulo Freire, que era el nivel sílaba. Entonces, mi mamá ya hoy tiene 75 años, entonces fue hace 60, era adolescente. Pero desde entonces tiene el recuerdo de lo gratificante que fue y la experiencia muy fuerte que fue lo de alfabetizar adultos. Entonces ahora está insistiéndome con que creemos una rama de Calulu, del batallón Calulu, para estudiar adultos. Tenemos imágenes, tengo imágenes de adultos utilizando Calulu en Formosa,
muy lindas, muy conmovedoras. Mi intuición es que sirve. Igual, es verdad, mira, yo fui cambiando de opinión. No está testeado eso, así que todo lo que hay ahora es impresión, pero como buen científico quería advertir que hay que hacer un testeo bien. Pero mi impresión es que debe funcionar. Yo primero decía, bueno, pero hay que cambiar como mínimo las palabras con las que, porque hay algo que se llama lectura controlada, que esto es súper importante. Cuando fui a entrevistar a las madres de Arrecifes con Marinés, todas las madres me decían lo mismo. Una cosa que fue fundamental para que mi chico se entusiasme y aprenda es que desde el principio podían leer, porque una cosa que hacemos es cuando aprendes la M y la A, ya lees mamá ama. Y después la E, mamá me ama, por ejemplo. Después la S, mamá masa la masa. Después la P, papá, mamá, mamá, lo que sea. Pero como que ya desde el principio estás pudiendo leer textos que puedes leer, porque eso andar descubriendo es una tortura para el niño, es una frustración, es la garantía de la frustración. Entonces, con lectura controlada van leyendo y las cinco madres, yo sabía, porque he leído los papers de la importancia de de la lectura controlada para la motivación, pero las cinco madres me insistieron de lo importante que fue para la motivación de los niños, era hacer que ellos hayan empezado a poder leer realmente desde el principio y eso les entusiasmaba, porque veían que estaban realmente avanzando, ¿no? Para cómo llegué a esto que estaba contestando, ¿cuál es la pregunta? Recordame. Eh, ¿Cómo alfabetizar si funciona en adultos, sí, adultos? adultos, sí. Entonces, me acordé por mamá ama y todo eso. Mi primera impresión cuando empezamos a pensar en adultos fue, bueno, pero cambiemos los textos, porque un adulto decir mi mamá me ama es como, decir, qué sé yo. Pero estoy hablando con una psicopedagoga del equipo nuestro de delegadas Calulu. ¿Quién era? Creo que fue Emi que me comentó, una uruguaya, que no sé si anda por acá, pero una fenómena, que me dijo, bueno, pero los adultos pueden entender que, bueno, que estás usando Mamá me ama porque son los textos para niños y no les importa. Como que, entonces hoy cambié de opinión. Pienso que tal vez así como está, puede llegar a servir para los adultos también. No sé, lo que estoy seguro es que tiene que ser entrenar los fonemas y la correspondencia con los grafemas. Eso no hay duda. Eh, Después, si Calulu. Después, quiero decir algo también. Calulu, esto no lo dije, es re importante. Calulu es libre, es gratis, es como el software libre. Por eso yo lo abracé también. Porque hay otros métodos, lo hay. Intelexia, por ejemplo, es muy bueno. Pero son pagos. Entonces terminan siendo utilizados por las escuelas de clase media, clase alta. Y nosotros acá, como, no sé, como hacemos todo a todo pulmón, porque realmente lo hacemos porque queremos llegar a los que más lo necesitan. Entonces, cuando cuando Melina me hizo esa llamada diciéndome, che, tenemos este subsidio, qué sé yo, y me dice, el método es libre y gratuito porque Stanislas Dehaene decidió que quiera poner esto a disposición de todo. Y dije, ah, perfecto. Yo siempre además, desde el principio del siglo, pues ya tengo 50 tenía en ese momento, a principios del siglo, tenía 25 eran mis 20 y ahí apareció todo el movimiento de software libre y yo eso me encantó, me leí todo sobre, va, todo, un montón de cosas, me encantaba. Todo lo que es información libre, que está a disposición de todos, ya me entusiasma. Y Calulo es libre y gratuito, esa es la gran ventaja. Entonces, ¿hay otros métodos? Sí, hay que pagarlos. Y entonces, Calulo, entonces, métodos para adultos también, hay métodos para adultos, sí, hay que pagarlos. Calulo es gratis. Entonces, esa es un poco la gran ventaja que tenemos nosotros. Lo bajás, te lo imprimís, tenés los editables. Si querés editarlo y adaptarlo, te bajás los editables y también lo editás y también está la aplicación de Calulu para hacerlo, pero esa no funciona tan bien. O sea, tenemos que mejorarla. Funciona, pero no tan bien. Eso no es como que, esto es lo último. Calulu yo creo que sí. Calulu, los cuadernillos, para mí es como la evidencia científica. Funciona perfecto, digamos, ¿no? Muchos dicen, ponerle dibujitos, no. Otra cosa también, ojo con los dibujitos, distraen. No, es bien minimalista, vos vas a ver que es minimalista. Eh, entonces, bueno, pienso que para adultos sirve sí, hay que testearlo y estamos en eso. Y un poco también presionado por la manija de mi mamá, en breve montar un equipo de alfabetizadores para adultos y testear diferentes posibilidades con Calulo. Sí. Bien, bien. Buenísimo, Andy. Acá preguntaron también acerca de la bibliografía que recomendaste. Yo anoté los libros. Uno es El instinto del lenguaje de Steven Pinker, ¿puede ser? Librazo, el Bien, Instituto muchos científicos cognitivos se decidieron estudiar, entre otros yo, ciencias cognitivas por leer ese libro. Mm. bien, excelente. Y el Y otro El es infinito en un junco. El ese. infinito en un junco de Irene Vallejo. Hermoso libro. Aparte una pluma culta, bella. La historia de los libros y del alfabeto. Bien, bien. Ahí los mandé así los tienen. Y también te preguntan dónde vas a estar presencial además de en Venado Tuerto. Y no sé, che, contando esto. Bueno, probablemente en breve en Ditela voy a hacer la presentación del libro. Tengo que organizarlo. Empezaron las clases. Yo soy profe también. Soy profe de docente universitario, pero ahora tengo pibes. Justo me tocó este semestre dos camadas de ingresantes. O sea, tengo dos camadas de 50 pibes de 7 años. Así que empezaron las clases y se me complicó un poco los tiempos.
En breve tengo que organizarlo, sí, pero esténse atentos, en breve en Ditela, acá en Núñez, en Belgrano, barra Núñez, frente a cancha de River, donde queda la universidad, voy a hacer la presentación del libro, la anunciaría en mis redes y todo. Bien, bien. ¿Querés mencionar tus redes, Andy? Así te buscan por ahí. Dale, así como está escrito mi nombre, que ven ahí en el Zoom, Andrés Riesnik. Si ponen, de hecho, en arroba Andrés Riesnik, todo junto es mi Instagram o en Twitter también, pero ya casi lo uso para leer, retuiteo, casi no tuiteo porque es una cloaca. Me di cuenta que es, uff, nivel de violencia que hay ahí. Estos debates se ponen enseguida, escalan a niveles de violencia inaceptables. De docentes, ¿eh? Eso no quiero, me parece una atrocidad que un docente publique esas cosas con ese nivel de violencia en Twitter. No, aunque sea Twitter, no me importa, porque muchos se crean un personaje en Twitter. Me ha pasado de conocer gente que en Twitter es muy violenta y la conoces en persona es un pan de Dios. Pero no está bien eso, no está bueno. Pero bueno. Bien, buenísimo. Bueno, Andy, ¿algo más que quieras agregar? No, no, agradecer, gracias. Sé que es preferiado. Se lanzó, che, alguien se fijó, lanzó, salió Artemisa ya. ¿Alguien se fijó? ¿Están los astronautas yendo a la luna? Me lo perdí, yo quería verlo en directo. Bueno, en fin, nada, no, gracias por. Sé que es preferiado, sé que competía contra los astronautas, así que gracias y nada, y seamos un montón, nada, empujemos este debate público, no es izquierda-derecha, es simplemente eh, reconocer el derecho de los niños de ser alfabetizados de acuerdo a la mejor evidencia disponible, no, no más que eso. Bien, muchísimas gracias, Andy. Hay muy lindos comentarios también en el chat Bueno, agradeciéndote. Así que qué gracias lindo, también bueno, desde Neurotransmitiendo por participar. perfecto, no, a ustedes, gracias por invitarme, un saludo grande, un beso. Bien, muchas gracias a todos también por estar y ahí les dejé en el chat los libros que recomendó Andy para que se los lleven.